Hola y bienvenido a mi canal. Soy Michael, director del Centro de Evaluación Holistic Training Institute. Si estás cansado de luchar con ese dolor de rodillas que parece no tener fin, estás en el lugar correcto. Hoy vamos a descubrir algo que probablemente no has escuchado antes: las causas ocultas del dolor de rodillas. Esas razones inesperadas y a menudo pasadas por alto que podrían estar saboteando tus esfuerzos por sentirte mejor. ¿Sabías que el dolor en tus rodillas podría estar relacionado con algo tan inesperado como el estrés o un desbalance en tus músculos? No es broma, en este video vamos a desentrañar estos misterios y darte las respuestas que has estado buscando. Prepárate para descubrir información crucial y consejos prácticos que no solo te ayudarán a entender el origen de tu dolor, sino que también te ofrecerán estrategias efectivas para aliviarlo. Así que si estás listo para descubrir los secretos detrás de ese dolor persistente, asegúrate de quedarte hasta el final. Suscríbete, dale like y acompáñame en este viaje hacia un futuro sin dolor de rodillas. El desbalance muscular es un factor a menudo subestimado que puede tener un impacto significativo en la salud de tus articulaciones, especialmente en la rodilla. Este fenómeno ocurre cuando los músculos que rodean una articulación no están en equilibrio, ya sea en términos de fuerza, flexibilidad o tamaño. En el caso de la rodilla, este desequilibrio puede causar una serie de problemas que con el tiempo afectan la función y la comodidad diaria. Cuando los cuádriceps, los músculos que se encuentran en la parte frontal del muslo, son considerablemente más fuertes o están más tensos que los isquiotibiales, situados en la parte posterior, la rótula puede ser arrastrada fuera de su alineación natural. Esto puede dar lugar a una distribución inadecuada de las fuerzas sobre la rodilla, incrementando el riesgo de dolor y lesiones. Un desbalance muscular no solo afecta a la articulación, sino que también puede provocar una distribución desigual de la carga en la articulación de la rodilla. Esto significa que algunas áreas soportan más presión de la que deberían, lo que puede desencadenar irritación, inflamación e incluso desgaste articular. Cuando los músculos alrededor de la rodilla están desbalanceados, la movilidad de la articulación se ve comprometida. Esto puede limitar el rango de movimiento y hacer que actividades cotidianas como caminar o subir escaleras se vuelvan incómodas o dolorosas. Un desbalance entre estos grupos musculares es bastante común. Si los cuádriceps son mucho más fuertes, la rótula puede ser empujada hacia el cartílago de la rodilla, aumentando el riesgo de dolor patelofemoral. Un desequilibrio en los músculos de la cadera, como los glúteos y los aductores, puede comprometer la estabilidad de la rodilla. Esto no solo afecta a la función de la rodilla, sino que también contribuye al desarrollo de dolor y disfunciones en la articulación. Dolor en la parte frontal de la rodilla, conocido como síndrome patelofemoral. Este es uno de los problemas más comunes asociados con un desbalance muscular. Tendinitis. La sobrecarga causada por un desbalance puede llevar a la inflamación de los tendones, especialmente alrededor de la rodilla. Lesiones en el cartílago. La fricción y el desgaste excesivo puede dañar el cartílago, causando dolor crónico y limitando la movilidad. Incorporar ejercicios que fortalezcan tanto los cuádriceps como los isquiotibiales es clave para restaurar el equilibrio muscular. Ejercicios como sentadillas, extensiones de piernas, curl de piernas y elevaciones de caderas son altamente recomendables para lograr un desarrollo armónico. No subestimes el poder de un buen estiramiento. Mejorar la flexibilidad de los músculos tensos y acortados es esencial para mantener un equilibrio muscular adecuado. Consultar con un especialista en biomecánica puede ser una medida preventiva valiosa. Una evaluación detallada puede identificar desbalances y corregirlos antes de que se conviertan en problemas serios. El desbalance muscular en la rodilla es un problema común que puede pasar desapercibido hasta que se convierte en una fuente de dolor o disfunción. Este desequilibrio ocurre cuando los músculos que rodean la articulación no tienen la fuerza o la flexibilidad necesarias para trabajar en armonía. Como resultado, la rodilla puede experimentar una sobrecarga en ciertas áreas, lo que puede llevar a dolor, inflamación y una reducción en la movilidad. Restaurar el equilibrio muscular no solo ayuda a aliviar el dolor existente,
sino que también previene futuros problemas. Incorporar ejercicios específicos que fortalezcan tanto los músculos principales como los de soporte alrededor de la rodilla es esencial para mantener una articulación sana y funcional. Además, estiramientos regulares pueden mejorar la flexibilidad, permitiendo un movimiento más libre y sin dolor. Al tomarse el tiempo para cuidar y equilibrar los músculos de la rodilla, se está invirtiendo en una mayor calidad de vida, con menos dolor y más libertad para moverse. ¿Sabías que tus pies pueden ser los culpables ocultos detrás del dolor de rodilla que tanto te molesta? Aunque a menudo pasamos por alto su importancia, la biomecánica del pie es fundamental para entender cómo se mueve todo nuestro cuerpo. La biomecánica del pie es el estudio de cómo el pie y la pierna trabajan en armonía para mover el cuerpo de manera eficiente. Si esta coordinación falla, toda la cadena de movimiento se ve afectada, incluyendo las rodillas. Imagina tu cuerpo como una orquesta. Cuando un instrumento está desafinado, la melodía completa pierde su armonía. Del mismo modo, un problema en la biomecánica del pie puede desentonar todo el sistema de movimiento, causando dolor y disfunción en la rodilla. El pie juega un rol crucial en la absorción de impactos y en la distribución del peso del cuerpo. Cuando su estructura o función se ve comprometida, puede afectar la alineación y el rendimiento de la rodilla, llevando a problemas que pueden parecer desconectados, pero que están profundamente relacionados. Si tu pie carece de arco, puede colapsar hacia adentro cada vez que caminas o corres, alterando la alineación de la pierna y por ende de la rodilla. Esto no solo puede hacerte sentir incómodo, sino que también aumenta el riesgo de lesiones y dolor. Por otro lado, un pie con un arco excesivamente elevado distribuye el peso de manera desigual, creando puntos de presión en áreas específicas de la rodilla. Este tipo de estrés concentrado puede llevar a dolores y problemas de alineación. Tanto si tu pie tiende a girar hacia adentro como hacia afuera, la alineación de toda tu pierna se verá afectada. Esto pone una tensión adicional en los ligamentos y músculos que rodean la rodilla, aumentando el riesgo de dolor y lesiones. Cuando los pies no funcionan correctamente, es la rodilla la que paga el precio. Desde dolor en la parte frontal o lateral de la rodilla hasta lesiones por sobreuso como el síndrome de la banda iliotibial o el dolor patelofemoral. Un pie mal alineado puede desencadenar una serie de problemas que afectan tu calidad de vida. ¿Listo para tomar el control de tu bienestar? La buena noticia es que los problemas en la biomecánica del pie y sus efectos en la rodilla no tienen por qué ser una sentencia de dolor continuo. Con las soluciones adecuadas puedes restaurar el equilibrio en tu cuerpo y caminar con confianza. Todo comienza con un diagnóstico preciso. Imagina que tienes la oportunidad de ver tu cuerpo en acción, identificando exactamente qué está ocurriendo en tus pies y cómo eso afecta a tu rodilla. Una evaluación biomecánica realizada por un especialista es como tener un mapa que te muestre el camino hacia la corrección y el alivio. Este análisis detallado puede revelar desequilibrios y puntos de estrés que de otro modo pasarían desapercibidos, permitiéndote abordar los problemas en su origen. Para algunos, la solución puede ser tan simple como el uso de plantillas ortopédicas personalizadas. Estos soportes no son solo un accesorio, son una herramienta poderosa que puede transformar la forma en que tus pies interactúan con el suelo. Al distribuir el peso de manera uniforme y corregir la alineación, las plantillas pueden reducir significativamente el dolor de rodillas y mejorar tu calidad de vida. No subestimes el poder del movimiento. Los ejercicios específicos para fortalecer los músculos del pie y la pierna, junto con estiramientos diseñados para mejorar la flexibilidad, son clave para mantener una alineación adecuada y prevenir futuros problemas. Estos ejercicios no solo ayudan a aliviar el dolor, sino que también fortalecen tu cuerpo, preparándolo para los desafíos de la vida diaria. En resumen, los problemas en la biomecánica del pie, como el pie plano, el pie cabo o la pronación y supinación excesiva, son mucho más que simples cuestiones de postura. Son factores que pueden alterar la alineación y la función de tus rodillas. Estos desequilibrios pueden convertirse en la raíz de un dolor persistente y limitaciones en tu movilidad diaria. Pero aquí está la buena noticia: no tienes que aceptar el dolor como parte de tu vida. Identificar y corregir estos problemas mediante una evaluación biomecánica detallada
y tratamientos específicos es un paso crucial hacia la recuperación. Así que, ¿qué esperas? Da el primer paso hacia una vida sin dolor. Consulta a un especialista, evalúa tu biomecánica y comienza un camino de tratamiento que realmente funcione para ti. La inflamación crónica es una respuesta prolongada del sistema inmunológico que persiste más allá de la resolución de una lesión o infección inicial. A diferencia de la inflamación aguda, que se manifiesta como una respuesta temporal y visible a un daño o infección, la inflamación crónica se desarrolla lentamente y puede afectar diversas partes del cuerpo sin mostrar signos evidentes en un primer vistazo. Cuando hablamos del dolor en las rodillas, la inflamación crónica puede ser un factor clave. Esta inflamación puede afectar los tejidos circundantes de la articulación, como los ligamentos, tendones y membranas sinoviales. A menudo esta inflamación no se detecta mediante pruebas diagnósticas estándar, pero puede ser la causa subyacente de un dolor persistente y problemas funcionales en la rodilla. A diferencia de las inflamaciones agudas, que pueden presentar hinchazón visible, la inflamación crónica puede manifestarse como un dolor sordo y persistente en la rodilla, sin síntomas evidentes o dramáticos. Esta presentación sutil puede hacer que la inflamación crónica pase desapercibida durante las evaluaciones convencionales, complicando el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Las radiografías, resonancias magnéticas y ecografías pueden no detectar inflamaciones crónicas leves, ya que estas imágenes suelen identificar solo inflamaciones severas o cambios estructurales más prominentes. La falta de evidencia en estas pruebas puede llevar a un diagnóstico incompleto o erróneos, haciendo que el dolor persistente en la rodilla continúe sin una causa clara. ¿Por qué deberías prestar atención? Reconocer la inflamación crónica no detectada es crucial para entender y abordar el dolor de rodillas de manera efectiva. Si has estado lidiando con un dolor persistente en la rodilla y no encuentras una causa clara, considera que la inflamación crónica podría estar en juego. No dejes que un diagnóstico incompleto limite tu recuperación. Explora a fondo y busca una evaluación integral para encontrar soluciones y recuperar tu bienestar. Si te has preguntado cómo impacta la inflamación crónica en la rodilla, quédate ahí. La inflamación crónica no solo persiste más allá de la fase aguda de una lesión, sino que también puede tener un impacto significativo en la funcionabilidad de la rodilla. A medida que la inflamación irrita los tejidos blandos y altera el funcionamiento normal de la articulación, puedes experimentar un dolor constante, rigidez y una disminución del rango de movimiento. Este malestar puede afectar tu calidad de vida y limitar tus actividades diarias. La inflamación crónica puede ser la raíz de varias condiciones relacionadas con la rodilla que a menudo no se detectan en pruebas iniciales. Ejemplos de estas condiciones incluyen artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune que puede causar inflamación persistente en la rodilla, llevando a dolor y deformidades. Síndrome de dolor patelofemoral, una condición que afecta la parte frontal de la rodilla, causada por la inflamación crónica que altera la alineación y el movimiento de la rótula. Para identificar adecuadamente la inflamación crónica, puede ser necesario ir más allá de las pruebas convencionales. Una evaluación detallada podría incluir análisis de sangre para detectar marcadores específicos de inflamación en el cuerpo, artroscopía, una prueba avanzada que permite observar directamente el estado de la articulación y confirmar la presencia de inflamación crónica. El tratamiento de la inflamación crónica puede ser integral e incluir medicamentos antiinflamatorios para reducir la inflamación y aliviar el dolor, y terapias físicas que pueden mejorar la movilidad y fortalecer los músculos alrededor de la rodilla, y técnicas de manejo del estrés que ayudan a reducir la inflamación subyacente y mejorar el bienestar general. Adoptar un enfoque proactivo es esencial para manejar y prevenir el dolor crónico en la rodilla. Algunas estrategias claves incluyen mantener un peso saludable para reducir la carga sobre las articulaciones, realizar ejercicios de bajo impacto como natación o ciclismo para mantener la movilidad sin causar un daño adicional, y evitar actividades excesivas que pueden exacerbar la inflamación y el dolor. La inflamación crónica puede ser un desafío persistente, pero con un diagnóstico adecuado y un manejo proactivo,
es posible mejorar tu calidad de vida y mantener una rodilla saludable. Si experimentas síntomas persistentes, no dudes en buscar una evaluación detallada para abordar la inflamación de manera efectiva y recuperar tu bienestar. El estrés y los factores psicológicos comprenden cómo nuestras emociones, ansiedad y presión mental pueden impactar nuestra salud física. El estrés crónico, en particular, tiene la capacidad de modificar nuestra percepción y experiencia del dolor, incluyendo el dolor de las rodillas. Este vínculo entre la mente y el cuerpo puede ser fundamental para entender las causas ocultas del dolor persistente. Frente al estrés, el cuerpo libera hormonas como el cortisol, que pueden incrementar la inflamación y la tensión muscular. Esta reacción del cuerpo puede impactar directamente en la rodilla, aumentando la tensión en los músculos y tejidos circundantes. Como resultado, puedes experimentar un dolor más intenso y persistente en la rodilla, exacerbado por la respuesta física al estrés. El estrés también puede llevar a comportamientos que agravan el dolor, como evitar la actividad física o, por el contrario, realizar excesiva actividad para distraerse del malestar emocional. Estos comportamientos pueden contribuir a la intensificación del dolor y a la disfunción de la rodilla, creando un ciclo difícil de romper. El estrés y los factores psicológicos juegan un papel crucial en la manifestación y percepción del dolor de rodillas. Entender cómo estas influencias psicológicas pueden amplificar el dolor y afectar tu bienestar físico es esencial para abordar el problema de manera integral. Reconocer la conexión entre la mente y el cuerpo te permitirá adoptar estrategias efectivas para manejar el dolor y mejorar tu calidad de vida. Si te sientes atrapado en un ciclo de dolor persistente y estrés, busca apoyo para gestionar tanto tus emociones como tus síntomas físicos. La intervención adecuada puede ayudarte a encontrar un equilibrio y reducir el impacto del estrés en tu salud articular. El manejo de dolor de rodillas relacionado con el estrés debe ser integral. Considera incorporar técnicas de manejo del estrés como meditación para calmar la mente y reducir la tensión, terapia cognitivo-conductual para abordar patrones de pensamientos que pueden estar exacerbando el dolor y ejercicios de relajación para disminuir la tensión muscular y mejorar la sensación general de bienestar. Incorporar prácticas de autocuidado y técnicas de manejo del estrés en tu rutina diaria puede marcar una gran diferencia. Actividades recomendadas incluyen yoga para mejorar la flexibilidad y reducir la tensión muscular, respiración profunda para relajarte y reducir la percepción del dolor, y ejercicio regular para fortalecer el cuerpo y liberar endorfinas que ayudan a aliviar el dolor. Si alguna vez has sentido dolor en las rodillas, sabes lo frustrante que puede ser, pero ¿sabías que una de las claves para aliviar ese dolor y mejorar la estabilidad de tus rodillas está en fortalecer los músculos que las rodean? Hoy te voy a mostrar cómo los cuádriceps y los isquiotibiales juegan un papel crucial en la función de la rodilla y, lo más importante, cómo puedes fortalecerlos de manera efectiva para reducir el dolor y prevenir futuras lesiones. Acompáñame en este recorrido hacia unas rodillas más fuertes y saludables. ¿Sabías que los cuádriceps, esos músculos poderosos ubicados en la parte frontal de tus muslos, son fundamentales para mantener tus rodillas estables y sin dolor? Fortalecer estos músculos no solo mejora la estabilidad de tus rodillas, sino que también reduce la presión en la articulación, previniendo futuras lesiones. Hoy te voy a mostrar cómo puedes darles a tus cuádriceps el entrenamiento que necesitan para que tus rodillas se mantengan fuertes y saludables. Si te preocupa el dolor en las rodillas o simplemente quieres mejorar tu rendimiento físico, este es el lugar perfecto para empezar. Colócate de pie con los pies a la altura de los hombros y las puntas ligeramente hacia afuera. Baja lentamente como si te fueras a sentar en una silla, manteniendo el peso en los talones y la espalda recta. Luego vuelve a la posición inicial. Realiza 3 series de 12 a 15 repeticiones. Asegúrate de no dejar que tus rodillas se desvíen hacia adentro durante el movimiento. Esta desviación puede aumentar la presión en las articulaciones y los ligamentos, lo que podría llevar a lesiones a largo plazo. Siéntate en una máquina de extensiones de piernas con los pies debajo de los rodillos y ajusta el peso. Extiende las piernas completamente apretando los cuádriceps y luego baja lentamente. Realiza 3 series de 12 a 15 repeticiones.
Comienza con un peso ligero para evitar el exceso de tensión en la rodilla. Empieza con cargas más bajas para permitir que tus músculos se adapten gradualmente al ejercicio, minimizando el riesgo de lesiones y permitiendo una técnica más controlada. ¿Sabías que tus isquiotibiales son el contrapeso perfecto para tus cuádriceps? Si solo te enfocas en trabajar la parte frontal de tus muslos, podrías estar dejando a tu rodilla vulnerable a lesiones. Acuéstate boca abajo en una máquina de curl de piernas. Ajusta el peso y coloca los tobillos debajo de los rodillos. Dobla las piernas hacia los glúteos apretando los isquiotibiales y luego baja lentamente. Realiza 3 series de 12 a 15 repeticiones. Mantén una velocidad controlada durante el curl de piernas para evitar movimientos bruscos que puedan afectar la rodilla. Realizar el ejercicio de forma lenta y deliberada permite que los músculos trabajen de manera más efectiva y reduzca el riesgo de lesiones. Los movimientos rápidos y descontrolados pueden poner una tensión innecesaria en la articulación de la rodilla y disminuir la calidad del entrenamiento. Acuéstate de espaldas con las rodillas flexionadas y los pies planos en el suelo. Coloca las manos a los lados. Levanta las caderas del suelo apretando los glúteos y los isquiotibiales. Mantén la posición durante unos segundos y luego baja lentamente. Realiza 3 series de 15 repeticiones. Es fundamental mantener un rango de movimiento controlado durante este ejercicio. Evita elevar las caderas demasiado alto, ya que podría sobrecargar la parte baja de la espalda, comprometiendo tanto la efectividad del ejercicio como tu seguridad. Mantén la concentración en la forma adecuada para proteger tu cuerpo y obtener los mejores resultados posibles, asegurando así que trabajas de manera eficiente y seguro. Integrar estos ejercicios de fortalecimiento en tu rutina regular es una estrategia clave para mejorar la salud de tus rodillas. Al enfocar tu entrenamiento en los cuádriceps y los isquiotibiales, estarás construyendo un soporte sólido para la articulación, lo que puede llevar a una notable reducción del dolor y un aumento en tu estabilidad y rendimiento físico. Abordar el dolor de rodillas requiere un enfoque integral y consciente. No te limites a tratar solo los síntomas. Es crucial explorar todas las posibles causas subyacentes y buscar soluciones efectivas que realmente marquen la diferencia en tu bienestar. Esta perspectiva holística te permitirá abordar el problema desde todos los ángulos y encontrar un alivio duradero. Si consideras que este video te ha proporcionado información valiosa y te gustaría seguir recibiendo contenido relevante sobre salud y bienestar, te invitamos a suscribirte al canal, activar las notificaciones y darle like. Tu apoyo es fundamental para que podamos continuar creando material útil y de alta calidad para ti. No olvides revisar la descripción del video, donde encontrarás enlaces a artículos y recursos adicionales que te proporcionarán más información y herramientas para gestionar el dolor de rodillas de manera efectiva.